Saludos y bienvenido. Disfruta de todo el material, hazte seguidor y activa las alertas. Después de una jornada agotadora en la oficina, David se acomodó en el sofá para descansar y relajarse. En la casa reinaba la calma, interrumpida únicamente por el ruido de la televisión que inundaba el ambiente con un programa al azar. Al observar el reloj, notó que Emily aún no se encontraba en la habitación, lo cual resultaba inusual, ya que solía unirse a él en ese instante. Al llegar finalmente, David se percató de que algo no estaba bien. Se percibía cierta carga en su expresión visual, como si estuviera a punto de comunicar algo que intuía que él preferiría evitar. Se acercó con calma, como si estuviera calculando cada movimiento, hasta llegar junto al sofá y cruzar los brazos. «Tengo algo que decirte», comenzó a titubear. «El próximo viernes, tengo planes para cenar con Michael, un compañero de trabajo». Desde el reloj, David observaba con desconcierto. La idea cruzó la mente de Michael. «Esa denominación es totalmente desconocida para mí». La noticia lo sorprendió por completo, sin que se lo esperara. La forma despreocupada en que Emily lo comunicó, como si no tuviera importancia, empeoró la situación. Durante la cena, le hizo una pregunta intentando aparentar desinterés, a pesar de que experimentaba cierta inseguridad. ¿Junto a un compañero de trabajo? Así es. Mientras colaboramos en un proyecto crucial, sugirió que sería enriquecedor intercambiar ideas fuera del ámbito laboral, expresó sin apartar la mirada, aguardando su respuesta. David inhaló profundamente, tratando de controlar las emociones que lo invadían. Los sentimientos de celos y arrogancia se encontraban en el aire, preparados para dominar la situación. Prefirió utilizar el sarcasmo en lugar de expresar sus emociones, recurriendo a su habitual coraza cuando se encontraba en una situación de vulnerabilidad. «Vaya, qué fascinante. Tal vez sería buena idea invitar a Lisa a cenar, como una especie de compañera de trabajo». Las lágrimas brotaron de los ojos de Emily al escuchar lo que le dijeron. «No me lo esperaba. Estás bromeando, ¿verdad? ¿Cuál es la razón para eso?», respondió con un disparo, manteniendo su tono sarcástico. Al parecer, en estos tiempos todo se trata de la combinación de laborar y comer. El silencio que vino después fue angustiante. Pasaron unos instantes en silencio antes de que Emily rompiera su mutismo, fijando una mirada en él llena de misterio. Después, entre lágrimas, expresó con serenidad: «David, no estoy cometiendo ninguna maldad. Solo se trata de labor». Se aproximó con la cabeza inclinada, mostrando una sonrisa delicada desprovista de cualquier atisbo de diversión. «Exacto. Nada más que laboro». Emily volvió a sollozar, mostrando un tono de agotamiento, como si evitara abordar el tema. «Tengo la impresión de que me dirijo hacia la habitación». Hola, David. «Es de noche». Salió de la habitación, dejando a David a solas con sus reflexiones. Permaneció en ese lugar brevemente, con la mirada fija en el televisor pero sin percibir nada. La silla de incertidumbre había sido colocada, y ahora le tocaría enfrentarla. A pesar de su orgullo, sintió la necesidad de seguir hablando, ya que su corazón ansiaba encontrar respuestas. Mientras el timbre en la pared resonaba, David comprendió que aguardar hasta el lunes sería un extenso periodo de descanso tranquilo. En los días siguientes, David se vio inmerso en un torbellino de pensamientos que perturbaban su tranquilidad. Intentó mantener sus actividades habituales, pero sentía como si una sombra densa se cerniera sobre todo. Al principio era una duda pequeña, pero ahora ha invadido cada rincón de su pensamiento. Michael se cuestionaba a sí mismo sobre su propia identidad. ¿Cuál era la razón por la que a Emily le resultaba tan natural la idea de compartir una cena con él? ¿Cómo es posible que jamás haya oído mencionar ese nombre con anterioridad? Durante su jornada laboral, David intentó enfocarse, sin embargo, cada instante de calma provocaba que su mente regresara a las mismas incógnitas. ¿Será que estoy exagerando con mi reacción? Intentaba convencerse a sí mismo de que simplemente se trataba de una reunión laboral, se cuestionaba. Sin embargo, la forma despreocupada en que Emily lo mencionó lo sorprendió a él. No indagó sobre sus comienzos ni propició un diálogo auténtico, simplemente lo afirmó. Fue complicado a causa de eso.
Inmerso en sus reflexiones, David comenzó a poner atención a Lisa, una colega conocida por su amabilidad. Lisa solía estar fuera de su hogar, dispuesta a colaborar en todo momento, y junto a David, se entretenían con chistes rápidos en sus pausas. Jamás había considerado a esa persona sino como un compañero competente, pero en ese momento su pensamiento exploraba senderos a los que no estaba habituado. Imagínate si contara con una amistad así también. Al cuestionar, percibió como un leve atisbo de satisfacción transmitida por sus ancestros lo impulsaba en esa trayectoria. Aunque resultaba incómodo, al mismo tiempo, parecía ser una forma de clarificar la situación. Mientras Lisa detallaba aspectos habituales del proyecto, David se hallaba observando detenidamente su rostro, sus expresiones y la manera en que parecía sumergirse en sus pensamientos. De repente, echó un vistazo rápido a su alrededor, experimentando una sensación de incomodidad. No era el tipo de persona que buscaba vengarse o que se valía de otros para resolver sus problemas. Sin embargo, el simple hecho de que estuviera contemplando esas opciones lo llevó a cuestionar cuánto impactaba realmente en él la situación con Emily. Al regresar a casa ese fin de semana, se podía sentir la tensión entre él y Emily. Únicamente conversaban sobre asuntos concretos como dinero, empleo y responsabilidades cotidianas. David la miraba furtivamente, intentando descifrar algún indicio en sus movimientos o semblante. ¿Se mostraba más distante o era solo una percepción mía? Cada pequeño aspecto parecía cargado de importancia. Su entonación, el tiempo que dedicaba a su teléfono, cómo evitaba sostener la mirada durante mucho rato. David empezó a crear distintas situaciones en su mente. Quizá en realidad solo se trató de una reunión laboral, según lo expresado por ella. Quizás Michael era de mayor edad, estaba casado y no mostraba ningún interés en ella. Sin embargo, ¿y si en realidad no lo fuera? ¿Acaso Emily guardaba algún secreto? La incertidumbre se mostró despiadada, destruyendo toda posibilidad de tranquilidad a la que David trató de acercarse. En la noche, mientras Emily descansaba en la cama profundamente dormida, David se giró hacia ella y contempló el firmamento. Oyó cómo respiraba con calma y de repente fue invadido por un intenso sentimiento de remordimiento. ¿Acaso erró él? ¿Y si todas esas dudas eran meramente producto de su imaginación? Sin embargo, la incertidumbre persistiría, como un grito constante. ¿Y si no estás en lo correcto? Los días que transcurrieron hasta llegar al lunes parecían interminables. David percibió cómo el silencio entre ellos continuaba expandiéndose, como una barrera invisible que ambos ayudaron a construir. El orgullo le impidió entablar una charla sincera, optó por guardar sus dudas para sí mismo, simulando que todo transcurría con normalidad. Sin embargo, la situación no era la habitual, algo que ambos tenían claro. Al inicio de la semana, el lunes se presentó con una sensación de inevitabilidad abrumadora para David, quien enfrentó la jornada lidiando con la ansiedad que le oprimía el pecho. Intentó mantenerse ocupado con sus labores, sin embargo, la presión no le dio tregua. Cada instante se llenaba de inquietud, y la idea de lo que pudiera suceder lo mantenía en vilo. Desde lejos, comprendía que no podía quedarse pasivo mientras Emily se iba a esa cena. No se trataba únicamente de los celos, sino de la urgencia de entender la verdadera situación. Emily estaba preparada antes de las 7 en punto. Mientras estaba en el sofá, David observó cómo ella se acercaba a las escaleras. Opté por un vestido sencillo y refinado. Nada llamativo, pero lo suficiente para aumentar su incomodidad. Intentó disimular la intensa tormenta de sentimientos que bullía en su interior, aunque le resultó complicado. Recorrió la habitación, tomó su bolso y al verlo presente, le indicó que no lo esperara. Quizás he llegado con retraso. Las palabras despreocupadas de ella provocaron que David se sintiera abatido. Tenía la intención de expresar algo, formular preguntas, requerir aclaraciones, pero solo pude esbozar una leve sonrisa. Emily partió sin voltear atrás, y la puerta se cerró con un sonido preciso que resonó en toda la casa en silencio. Permaneció inmóvil durante un instante, hasta que de repente se puso de pie. Era consciente de que no podía limitarse a permanecer sentado. No solía conformarse con medias verdades ese hombre. Tomando las llaves de su vehículo,
Respiró hondo y optó por marcharse en su búsqueda. No se sentía satisfecho con eso, de hecho, experimentaba vergüenza por permitir que eso ocurriera. Sin embargo, su urgencia por obtener respuestas superaba a la de la mujer embarazada. Con precaución, se encaminó tratando de recordar el lugar gastronómico que Emily había mencionado de forma casual unos días atrás. Al llegar, se detuvo en una calle próxima y se dirigió hacia la entrada. Al observar en su interior, sintió una oleada de emoción al verla sentada en una mesa junto a la ventana con Michael. David halló un sitio desde el cual podía observarlos sin ser descubierto, manteniéndose lo bastante cerca para vigilarlos. Permanecía en el lugar, observando detenidamente cada acción, cada mirada, cada señal, en busca de pistas que pudieran descifrar la verdadera situación. Michael lucía ordinario, quizás un poco más joven que David, sin nada especialmente destacable en él. La presencia de Emily junto a él complicó las cosas para David. Mientras conversaban, ambos mostraban una expresión seria. Mientras Michael se encargaba de muchas tareas, Emily demostraba estar concentrada. No se veían sonrisas, ni intercambios de miradas cómplices, ni gestos sugestivos que insinuaran algo más allá de una charla laboral. David trató de hallar algo que corroborara sus dudas, pero todo lo sumió en la perplejidad. Eso fue todo lo que pasó por su mente. ¿Había excedido verdaderamente en su reacción? Con el transcurrir de los minutos, la vergüenza se intensificaba. No disfrutaba ocultarse ni observar secretamente. No era esa persona. Sin embargo, experimentó alivio al no encontrar evidencia comprometedora. Sin embargo, la incertidumbre persistió. No lograba determinar si su intención era hallar algo o si sentía miedo. Tras un rato, Emily y Michael se pusieron de pie. Un instante de congelación invadió a David, dudando entre permanecer en su lugar o marcharse. Se dirigieron hacia la entrada mientras él permanecía atento a la distancia. Despidiéndose con elegancia, Michael agitó la mano de Emily antes de subir a un taxi y marcharse. Permaneció en ese lugar brevemente, consultando su dispositivo móvil antes de solicitar un vehículo para su propio traslado. David aguardaba a que desapareciera de su campo visual antes de regresar a su vehículo. Mientras regresaba a su hogar, su cabeza estaba llena de ideas confusas. Una parte de él se sintió reconfortada al observar únicamente una charla laboral. Por otro lado, experimentaba enojo por cuestionar tanto su propia confianza. Después de detenerse, permaneció dentro del coche durante un rato, intentando ordenar sus pensamientos. Tenía la certeza de que en algún momento tendría que encarar a Emily, aunque todavía no había decidido la forma en que lo haría. Mientras se dirigía tranquilamente hacia su hogar, puso las llaves sobre la mesa de la habitación y observó a su alrededor, percibiendo su ausencia de una manera completamente nueva. La incertidumbre persistía, arraigada con firmeza, ahora acompañada de un sentimiento inesperado, la culpabilidad. No solo por obedecerla, sino por percatarse de la transformación que había ocurrido entre ellas sin comprender el motivo ni la razón. Poco después, percibió cómo la puerta se cerraba. Emily ingresó con las manos entrelazadas y una expresión facial casi fatigada y sin emociones aparentes. Observó a David sentado en el sofá, con la mirada fija en la pantalla apagada del televisor. Después de dudar brevemente, finalmente habló. ¿Sigues despierta? David cambió de posición en el sofá para observar la televisión. Expresó que le resultaba imposible conciliar el sueño, manteniendo un tono serio en su voz. Emily puso su bolso sobre la mesa de la habitación y se quedó allí, contemplando su reflejo. Hubo un cambio esta noche. No se trató únicamente de la tensión común de los días recientes, sino que fue más profunda, más intensa. ¿Qué sucedió? Con los brazos cruzados, como si se estuviera preparando para abordar un tema complicado, le hizo la pregunta. David inhaló profundamente, preparándose antes de expresarse. Me gustaría saber acerca de la comida que se sirvió. El tono tranquilo y directo de la persona sorprendió a Emily, causándole miedo. La experiencia fue aceptable. Discutimos acerca del plan. No hay nada destacable. Aunque gritaba despacio, mantuvo sus ojos cerrados. Emily, debo decirte la verdad. Han sido complicados estos días recientes.
Absolutamente todo esto. Detuvo su acción, resistiendo la soberbia que intentaba impedirle. He estado reflexionando sobre tantos asuntos. Tal vez he llegado a fantasear con situaciones inexistentes. Se acercó un paso más, mostrando mayor atención. ¿De qué índole son esas cosas? A pesar de su indecisión, David era consciente de que no tenía otra opción que seguir adelante. Acudí a un local de comida. Observa TIY Michael Juntos. La confesión que hizo quedó suspendida en el ambiente como una explosión inminente. Emily se sobresaltó, su rostro reflejando falta de confianza. ¿Me sigues?, me cuestionó con miedo. Ante la incertidumbre, expresó sus pensamientos con calma, elevando el tono de su voz mientras luchaba por mantener la compostura. De pronto mencionas que estás almorzando con un colega del trabajo del que nunca he escuchado antes. No hubo ninguna explicación de tu parte ni intento de tranquilizarme. ¿Cuál era tu expectativa sobre mi actuación? Emily se asustó, aún no lo asimilaba. David, contaba con tu confianza en mí. ¿De qué manera actuaba cuando percibía que ocultabas algo? Desde el sofá, manejaba asuntos mientras conversaba. Observa ambos conversando. Aunque no destacaba, el simple hecho de tener que ocultarme para observarlo personalmente revela mucho sobre nuestra situación actual. Emily inhaló profundamente, esforzándose por mantener la serenidad. Estás en lo correcto. Sería conveniente haber brindado una explicación más detallada. ¿Te interesa conocer la razón por la cual no lo realicé? Últimamente, parece que no estás prestando atención a mis palabras, sin importar lo que exprese. David se mantuvo en silencio. Las palabras impactaron en él como un puñetazo. A pesar de saber que decía la verdad, resultaba complicado entenderlo. ¿Cuál es tu pregunta? Con una voz más apacible, le hizo la pregunta. Emily se aproximó, permitiendo que sus sentimientos finalmente salgan a la luz. David experiment Soledad. Han pasado 4 meses. Buscaba a alguien con quien conversar acerca de mis preocupaciones laborales, y Michael estuvo allí para escucharme. Su única función era estar presente para escucharme cuando lo necesitara. No es por su singularidad, sino porque recientemente no me he sentido respaldado por ti. Las palabras que pronunció lo dejaron sin defensas. Me encontraba en ese lugar, intentando asimilarlo todo. A pesar del dolor que le causaba escuchar, comprendió que todo estaba en orden. Sumergido en sus propias inquietudes, se despojaba de todo eso. Comenzó titubeando un poco con su voz, explicando que la cena estaba siendo ofrecida como una oferta especial. Busco algo que pueda sacudir la monotonía y devolverme esa sensación de valoración. Sin embargo, la cuestión nunca giró en torno a Michael. La cuestión nunca estuvo centrada en otra persona. La situación nos involucró directamente. David se mordió con fuerza, experimentando cómo sus palabras se deshacían. Su orgullo, que lo había impulsado hasta ese punto, empezó a desvanecerse, siendo sustituido por un entendimiento doloroso. Era consciente de que debía reaccionar, pero solo pudo expresar su sorpresa al enterarse de tus sentimientos. Emily observó a él, aún con heridas visibles, pero también con un sentimiento de alivio por haberse ido finalmente. Tal vez jamás habrías planteado esa pregunta. En el centro de la habitación, David observaba a Emily con la mirada fija, como si la estuviera descubriendo de nuevo después de mucho tiempo. Las palabras resonaban en su cabeza, cada una revelando una realidad que evitaba aceptar, pero en ese momento comprendió que no tenía otra opción. La intensidad del silencio era notable, casi palpable. Sin embargo, en esta ocasión no se trataba de un silencio cargado de orgullo o tensión herida, sino más bien del tipo de silencio que surge cuando una herida profunda se revela por fin a la luz. Él comentó en voz baja y casi aterradora que nunca deseaba experimentar esas sensaciones. Rompió el silencio al hacerlo. Jamás me había percatado de eso. Con la mirada puesta en él, sus ojos aún mostraban rastros de lágrimas, aunque su postura denotaba determinación. Así es, David. No me había percatado. No es por ser un esposo malo o por falta de amor, sino porque has optado por cerrar la puerta. Sinceramente, ya lo he completado. Observó fijamente,
notando la carga de lo que había dicho. Era imposible presentar una denuncia. En los meses recientes, su mente se vio absorbida por las responsabilidades laborales, el estrés constante y quizás incluso el temor de detectar indicios de posibles problemas. Pensé que todo marchaba bien al no haber ocurrido una crisis evidente y grave, pero ahora se dio cuenta de que el verdadero riesgo provenía de pequeñas grietas que se estaban formando lentamente en lo que parecía una base sólida. Al cuestionar cuándo se adoptó esa forma de actuar, no tenía muchas expectativas de recibir una respuesta concreta. Emily se inclinó hacia adelante y se acomodó en el reposabrazos del sofá. David, no tengo ni idea. No se trató de una ocasión concreta. Todas esas cositas insignificantes, ¿me sigues? Expresiones que debí mencionar, pero omití. Aspectos que debiste haber observado, pero pasaste por alto. Acercándose, se sentó en el sofá al lado de ella, manteniendo una pequeña distancia, como si aún aguardara autorización para superar cualquier barrera invisible que lo separara. Te he estado siguiendo debido a... Se encontraba lleno de temor. Temeroso de que ocultaras algo. ¿Qué? Tomó un momento para seleccionar cuidadosamente las palabras que iba a decir. Estaba sintiendo tu ausencia. Al dirigir su mirada hacia él, Emily mostró una leve señal de apertura en su expresión. David, no me dejarás. No acerca de algo de ese estilo. Si continuamos sin comunicarnos ni prestándonos atención de verdad, corremos el riesgo de alejarnos de nuestra verdadera esencia. La noción de extraviarnos se ocultó en su interior. No constituyó una intimidación, sino más bien una advertencia. Era consciente de que había estado evitando diálogos importantes durante semanas, quizás incluso meses, negándose a aceptar la posibilidad de que algo estuviera mal. Sin embargo, al estar todo al descubierto, era imposible no prestarle atención. David suspiró hondo mientras hacía frente a los desafíos que le tocaba superar. Te he estado siguiendo con la esperanza de hallar algo relacionado contigo. Sin embargo, al final, siento que he adquirido un mayor conocimiento acerca de quién soy en realidad. Sorprendida por lo cálido de sus labios, Emily los alzó y se mantuvo inmóvil, permitiéndole seguir. He notado que, al enfocarme en cuidar de mí mismo y aparentar fortaleza, terminé alejándote, junto con todo lo que realmente tiene valor. Al verte tropezar, aunque solo fuera en mi mente, me invadió el pánico. David, Emily comenzó a hablar, pero lo interrumpió con un gesto leve de su mano. Permíteme concluir. Tengo que expresar esto. Detuvo su acción y la observó fijamente. Me disculpa, Emily. Al no indagar por tu bienestar, al pasar por alto tus necesidades. Debería haber actuado de manera más acertada. Reconozco la necesidad de realizar modificaciones. Emily inhaló profundamente, absorbiendo cada palabra. Resultó extraño para David reconocer sus equivocaciones de forma tan abierta, lo cual le afectó más de lo previsto. Sin embargo, era consciente de que las palabras, por más sinceras que sean, deben ir acompañadas de acciones. David, confío en ti. Sin embargo, no es posible modificar únicamente una parte. Cometí equivocaciones también. Opté por aislarme en lugar de abordar la situación y busqué distracción en otro sitio. No fue de forma incorrecta, sino de una manera que me alejó más de tu presencia. Juntos, en ese lugar, reconociendo sus fallos y la carga de lo que estaban dejando ocurrir. Habían pasado mucho tiempo sin compartir un momento de vulnerabilidad como ese. A pesar del dolor que les causaba, experimentaron una sensación de tranquilidad. La lesión ahora era visible, por fin, se podía comenzar el proceso de sanación. De forma pausada, David se aproximó y tomó su mano. Emily no aprobó el examen. En vez de eso, sus dedos se cerraron poco a poco, como insinuando que todavía existía una posibilidad. Agradezco que hayas visto el vídeo. Si el contenido fue de tu agrado, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima ocasión nos encontramos.